Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de verlos una semana más aquí en Desnudos Podcast y el día de hoy estoy muy feliz. Tuvimos una plática increíble con una mujer que admiro. Fue modelo, es una mamá joven, pasó por cáncer, pasó por muchísimas etapas y de verdad creo que puede inspirar mucho a tu vida. Hablamos de cómo también muchas veces tratamos de parecer perfectos cuando no lo somos y cómo poder lidiar con eso, cómo poder pasar diferentes etapas de nuestras vidas. Así que nada, los dejo con Isa Zamora, que es una persona increíble. Espero que disfruten esta plática como yo la disfruté. Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien, gracias. Muy feliz de tenerte aquí. Era algo que ya quería hacer, que teníamos tiempo agendando y pues nada, quiero platicar un poco acerca de tu vida, de todos los procesos que has llevado. Creo que eres una mujer que aunque no he tenido la oportunidad de platicar tanto, que ahorita ya estábamos platicando un ratote, pero creo que has inspirado mucho mi vida y creo que Gracias. puedes inspirar la vida de muchos más. Así que nada, me gustaría que me contaras primero, tú eres venezolana, ¿cómo fue tu vida allá? ¿Hasta los cuántos años estuviste? Cuéntame un poquito. Bueno, Diego, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es muy chistoso porque cuando la gente me dice eso, sabes, como que tú has hecho mucho, tú has inspirado, como, o tú eres una guerrera, o tú eres una luchadora, yo y que nunca fue mi plan. Sabes, la realidad es que no era parte de mí, a pesar de haberme desarrollado tanto tiempo en una vida pública, no era parte de mí como vivir un proceso tan público y la verdad que mi objetivo no era como que, bueno, ¿sabes qué? Quiero que esto sea... Masivo. Exacto, Ok. esa es la palabra. Sí, estaba buscando si era famoso, popular, no sé, no, Sí, masivo. claro. Y al final del día terminó siéndolo, aun cuando mi intención no fue así. Entonces, nada, la gloria sea para Dios, porque la verdad que mi plan no era este. Pero pues los planes de Dios son mejores que los nuestros, ¿no? Yo soy venezolana. Tengo 14 años en México el 10 de octubre. Ok, O qué sea, en 2 cool. días. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Pero está increíble, ¿no? 10 años en México. Quiere decir 14. que te gustó 14. Sí, o sea, a ver, no fueron ida y vuelta, o sea, no fueron seguidos, fue más bien ida y vuelta. Ok. Tuve muchos momentos en los cuales decía, no, yo no me voy a quedar en México. De hecho, hasta el sol de hoy no me he naturalizado por... Me la pasé todo el tiempo diciendo, no, yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar, yo voy y vuelvo. Viajé, yo trabajaba como modelo. Ok. De hecho, lo que me trae a México es eso, un contrato con una agencia como modelo internacional. Entonces, viajaba mucho, ¿sabes? Y no tenía como esta visión de me quedo en México, pero siempre algo me atraía a México otra vez. Algo hacía que otra vez regresara. En toda esa historia, los últimos 8 años estaba acá, no, un poco más, 9 años estaba acá. Mi hija es mexicana. Sarita, un saludo. Sarita, cosita preciosa. Y así va, justo Qué así. cool. ¿A los cuántos años llegaste aquí a Llegué a los México? 18. Ok, súper joven. Sí, sí, ¿Y qué sí. tal esa aventura? Bien, a ver, yo fui una joven bastante rebelde, Ok. ¿sabes? O sea, las personas que me conocen hoy en día no conocen a la Isa que yo fui, ¿sabes? Mis Ok. amigos de infancia, tengo un par de amigos que son hermanos y ellos me conocen desde esa época y realmente se dan cuenta del cambio, ¿sabes? Pero yo fui una persona muy rebelde, yo no vivía con mis padres desde los 15 años, con mi Wow. mamá en Ajá. realidad, porque papá no vivía con nosotros desde que yo tenía como 13, Ok. pero mamá sí, y yo dejé de vivir con ella a los 15. Después de ahí viví en la capital, como les dije yo soy de Venezuela, mi ciudad se llama Barquisimeto y la capital es Caracas. Viví en la capital 3 años, entre familia, amigos, una persona muy rara. Y luego empecé a trabajar como modelo. Me ofrecen, la primera vez que vengo a México, vengo, no sé si esto está bueno decirlo, porque Tú no quiero que dale. sea un ejemplo, pero vine falsificando la firma de mis padres Ok. por un permiso. Claro. Tenía que tener un permiso de la LOBNA, se llama el organismo, o se llamaba, no sé cómo se llama ahora,
el organismo que autoriza la salida de los menores de edad y todo el tema con menores de edad. Yo hice ese permiso, falsifiqué la firma de mis padres y llego a México. Llamo a mi papá desde acá y le digo, papá, estoy en México, voy a hacer un concurso de modelo, chao. Mamá, estoy en México, estoy haciendo un concurso de modelo, chao. Obviamente dejé a mi papá con los nervios hasta acá, mi mamá con los nervios hasta acá. Aparte, en la época, México tenía una fama en Venezuela de que era las películas de Vicente Fernández, ¿sí me explico? O sea, que era literalmente algo... Un pueblo. Un pueblo y que habían, no sé, caballos o algo así. Entonces, sí, había muy poca información de lo que era México. Entonces fue como una aventura muy, muy rara. ¿Y por qué tomaste la decisión de venir? Porque yo empiezo a trabajar de modelo en Venezuela. Yo no gano en este concurso de modelo, pero una persona que tenía que venir, tenía que venir, la representante de Colombia, no logra venir porque antes era un poco más difícil el acceso a los colombianos acá. Y me llama la organización del concurso y me dice, Isabel, hay una vacante libre. ¿Quieres ir? Yo ni lo pensé. Yo sí, claro, sí, voy. Fue muy chistoso porque yo después de no ganar ese concurso, tenía 16 años, caí en un cuadro depresivo rudo donde yo empecé a tragarme el mundo. Ok. Y la realidad es que las modelos necesitan tener cierto peso. Entonces, cuando vengo a este concurso, yo no estaba ni flaca, no estaba ni en forma, ¿sabes? O sea, estaba como en un cuadro de, pues yo no gané el concurso y pues vine aquí a llenar un hueco, ¿sabes? Ahí me ofrecen un contrato de modelo. Yo había entrado a la universidad, en Venezuela te gradúas de prepa, o lo que viene siendo prepa, muy joven. Yo había entrado a la universidad y dije, pues no, yo voy a quedarme en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Fue muy chistoso. Mis opciones universitarias eran ingeniería electrónica, Ok. ingeniería agropecuaria Ok. y comunicación social. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, nada que ver con nada, Sí, ¿no? claro. O sea, yo clara en la vida no estaba. Era como... Digo, tenías 16 años. Creo Tenía que es muy 16 años, entendible. pero igualito. O sea, era como, yo no traía un cuadro de quiero ser, por ejemplo, hoy lo veo con mi hermanita. Yo tengo una hermanita menor que ella desde chica quiere ser médico cirujano. Y ella está clara, ella quiere ser médico cirujano. Hoy en día acaba de entrar a la carrera y ella está clara en eso. Yo no era mi caso. Entonces yo cuando logro entrar a la universidad, yo logro entrar como ingeniería electrónica, pero yo estudiaba en una universidad militar. A los que son venezolanos saben perfectamente cuál es la universidad. Y cuando te graduabas de la carrera serías oficial de reserva. Un oficial de reserva es una persona... ¿Estás bien? Se fue la voz, sí. Se fue. Todo bien. Un oficial de reserva es una persona que si llaman para una participación política tiene que estar, si esté a favor o no. Y yo desde ese momento yo estaba muy en contra de todo lo que estaba pasando en mi país. Yo me cambio de carrera a hotelería y turismo porque como hotelería y turismo no salías oficial de reserva. Entonces sigo la carrera ahí. Tenías más libertad. Ándale, un poco. Acto siguiente, en Venezuela cierran un canal de televisión, vamos a decir el equivalente a TV Azteca, y a nosotros nos obligan a marchar a favor de ese cierre. Yo salgo a la marcha, me desvío de una calle y nunca más regresé a la universidad. 3 meses después, sale finalmente los papeles para acá, para poder venir a trabajar, y me vengo a México, entonces no la retomé. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y de ahí empezaste ya toda tu carrera hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues hasta hace 3 años. Ok. Sí, ¿no? 2 Y años. me gustaría hacer ahí primero una pausa porque nos comentabas que vivías con tu mamá. Después de ahí sales a vivir sola y de ahí viene mucho ir y venir, ¿no? Tomar decisiones. Y algo que me he dado cuenta, digo, yo gracias a Dios ya también ya acabé la universidad, pero creo que hay momentos donde no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, a lo mejor aquí fue tu decisión salirte, pero ahí es como hacia dónde voy, dónde vivo, qué estudio, etcétera. ¿Cómo crees que lo has aprendido a superar y a decir no pasa nada en medio de la incertidumbre, ¿no? Aunque pase, creo que ya cuando hemos vivido tantos cambios, al final es como sabes que se va a resolver. ¿Tú cómo lo viviste? Mira, yo todo esto que te cuento, yo nunca tuve idea, ¿ok? Cuando yo salgo a vivir con mi mamá, nosotras nos vamos juntas a la capital. A mí me costó mucho el desprendimiento de mi ciudad a la capital, porque yo, bajo esta misma actitud de rebeldía, yo estaba segura que yo a los 15 años me la sabía toda más una. ¿Me explico? Entonces yo a los 15 años ya trabajaba
Estaba súper clara dónde iba a estudiar. Tenía un novio que estaba súper clara que iba a ser el padre de mis hijos. O sea, yo, la adulta, Claro. hoy en día me veo y me quiero dar 2 cachetadas, la neta. O sea, no era ninguna adulta, pero yo me creía así. Todo lo que pasó en mi vida yo lo atribuyo a que literalmente yo tuve una mamá de fe, no por un tema religioso, porque si nos vamos a religión, mi mamá fue católica, ella se desarrolló y se refugió en la iglesia de tal manera que yo aprendí a cocinar porque mi mamá quemaba la comida. ¿Sí me explico? Yo aprendí a lavar la ropa porque mi mamá me manchaba la ropa. O sea, era una persona que mamá dejó de estar presente para tener la cabeza en otro lugar, pero ese era su refugio. Sin embargo, yo nunca vi una persona que orara más que mi mamá. Entonces, mamá oraba, mamá rezaba, mamá hacía vigilias de oración que yo se las atribuyo a que gracias a eso es que en mí siempre hubo una protección, no solamente en mí, en mi hermana también. ¿Me explico? Porque si yo lo veo, en teoría, es una locura, ¿sabes? O sea, cuando nosotros nos salimos, nos vamos a la capital porque la familia por parte de mamá estaba en la capital. Mamá tenía una oferta de trabajo, esa oferta de trabajo no se dio. Mamá se termina regresando y yo me le paro y le digo, yo no me regreso. Después de que me había dolido tanto esa separación, yo ahora no me regreso. ¿Me explico? Y literalmente revolucioné a todo mi salón para que todos le lloraran a mi mamá y le dijeran que no me llevara. O sea, era un tema de, no, yo tenía 15 años. ¿Sí me explico? No era, o sea, no sabía ni siquiera mucho de lo que estaba haciendo. Te digo que terminé viviendo con una persona que estaba muy mal porque esta persona en ayudarnos, en realidad no nos estaba ayudando, ya tenía un interés propio donde nos terminó haciendo mucho daño y a mí en medio de esa dificultad no me pasó nada, cuando pudo haber sido mucho más grave. Hubo unos meses del ciclo escolar donde yo vivía con una mochila y me quedaba en casa de un amigo diferente todos los días. No era que yo lo había decidido, yo fui el resultado de consecuencias. Pero aún en medio de las consecuencias no pasó nada grave. ¿Sí me explico? Yo tomo el modelaje no porque fuera mi sueño o porque quisiera ser modelo o quisiera ser una figura pública. Por el contrario, yo quería ser militar. O sea, Sí, opuestos, polos opuestos, total, nada 100%. que ver. O sea, lo que yo quería no se parecía en nada a lo que estaba viviendo porque ni siquiera estaba demasiado clara en lo que yo quería. Yo hoy en día lo llevo a chiste, ¿sabes? Yo le digo a mis amigos, güey, yo me disfrazaba de Pocahontas, por favor, ¿sabes? O Claro. sea, no tengo nada de Pocahontas, ¿sabes? Entonces era como, yo no lo puedo describir como que, ay, sí, yo estaba clara o tú, no. Conozco gente que está clara en la vida desde chico y los admiro un montón, porque yo no fui así y en mí nunca hubo esa, por el contrario, yo fui el resultado de las consecuencias, Claro, ¿sabes? y crees que es algo malo? O sea, porque hoy en día me he dado cuenta que vivimos en una sociedad que creo que ha sobrevalorado el propósito. La gente vivimos con muchísima ansiedad, ¿no? Con muchísima miedo al futuro y en lo personal yo he hecho muchísimos planes, ¿no? Yo me identifico un poco con tu hermana porque decía como, no, yo a los 16 voy a hacer la prepa abierta, voy a acabar, de ahí me voy a ir a la universidad, voy a estudiar 3 años gastronomía, de ahí me voy a ir a un crucero, voy a trabajar en el crucero, voy a hacer dinero, después regreso y hago mi familia. Y no sé prender un sartén casi, ¿no? Bueno, un sartén no se prende, pero Espero que no cocinar lo hagas. cero, ¿no? Creo que lo único que cumplí fue la prepa abierta, Ok. pero me he dado cuenta que no se me acabó el mundo ahí, ¿no? Pero me gustaría ver cómo lo viviste tú y si crees que es per se algo malo o si tenemos que aprender cómo a fluir con la corriente de la vida. Mira, yo creo que ambos conceptos están bastante distorsionados, Ujú. ¿sabes? A ver, lo hablábamos antes de empezar a grabar, justo este tema de estas generaciones que se ha vuelto mucho fluye, deja ir, es una línea muy delgada entre vivir sin realmente algo claro o simplemente dejarte llevar por cómo pasan las cosas. Y sin ponerle entonación de bueno o malo, creo que es tal cual es si estás en las manos correctas. Ok. ¿Ok?
a ver, yo no puedo decir, ser irresponsable de mi parte, déjate llevar y pues va a pasar. No, yo creo que sí está bueno tener un objetivo, yo creo que sí está bueno tener un plan, tener una idea, pero tenemos que entender que nosotros no podemos controlar absolutamente nada. Yo viví por mucho tiempo siempre como en esta búsqueda de cómo solucionar, cómo crecer, cómo madurar, ¿sabes? Yo te digo, a los 15 años estaba preocupada por saber qué iba a comer y a los 15 años tenía que estar pendiente del color de uñas que me iba a poner, según mi perspectiva. Hoy en día cuando veo a estos jóvenes crecidos, es como no corras, ¿sabes? El otro día vi un meme que decía, ser adulto es el sueño más tonto que tuve de niño. Uh-huh. Y me identifico un montón porque dices, güey, a veces estamos tan apurados por llegar y esta vida puede ser corta o larga dependiendo de cómo la vivas, pero no es necesario correr, ¿sabes? Al contrario, o sea, digo, creo que lo que menos queremos son deudas, pagar ¡Total! gas, O sea, etcétera. pero volvemos a la línea delgada, ¿sabes? O sea, porque si tú le dices a una persona, güey, vivir adulto es horrible porque tal cual, tienes que estar pendiente de la renta, de las cosas, pues te puede llevar a que seas una persona de 50 años viviendo con tu mamá. Claro. Y bueno o malo, no soy yo quien para decirlo, porque tu historia es tu historia, ¿sabes? Mi historia es mi historia. Yo fui el resultado de las consecuencias y ese resultado de las consecuencias me llevó por mucho dolor, por mucha tristeza, por muchas cosas que pude haber evitado, pero al mismo tiempo hoy en día las agradezco. ¿Las deseo para alguien más? No. No deseo para alguien que se salga a los 15 años de su casa. No. Es momento de estar viviendo con tus papás, es momento de estar sujeto a tus padres, ¿sabes? Si nos vamos a una base bíblica, si nos vamos a una base de qué es lo que Dios quiere, ¿sabes? Y Dios no dice, bueno, a los 13 tenés que hacer esto. No. Pero respondiendo a tu pregunta, sin etiquetar lo bueno o malo, siempre que estamos en las manos correctas, todo actúa para bien. ¿Sí me explico? Claro, creo que la Biblia lo simplifica muy fácil y muy profundo al mismo tiempo, porque dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Correcto. Y se me hace de las cosas más clichés que dice el cristiano, porque dicen, ay, busca a Dios, no, ora y lee tu Biblia y ve el domingo a la iglesia, pero no, es mucho más profundo que eso, ¿no? Es Dios diciéndote, primero busca el reino de Dios, que el reino de Dios es vivir conforme a sus principios, que es traer, tal cual cuando Jesús viene a la tierra, dice, el reino de los cielos se ha acercado, y es planear traer todo eso y su justicia. Total. Que la justicia per se, espero los abogados no me maten por esta definición, pero es dar a cada cosa lo que se merece, no más, no menos. Y creo que ahí es cuando, si hacemos eso, todo lo demás viene por añadidura. ¿Cómo se ve en lo práctico? Y hay un refrán, creo que es, que lo define muy sencillo. Es uno pone, pero Dios dispone. Total. Sí, total. A ver, por eso te comentaba lo de mamá. Claro. ¿Sabes? O sea, yo hoy en día, yo analizo mi vida y cuando te digo, me quiero dar 2 cachetadas, no me las quiero dar en un nivel de violencia, sino en un nivel de despierta de qué estaba viviendo yo, pero había algo más grande que yo que siempre me cuidó. Y yo creo que la cobertura que tenemos las madres sobre nuestros hijos es poderosa. Entonces a veces mamá cayó en un estado donde ella no sabía cómo solucionar con sus fuerzas, por eso mamá se deprime de la manera que se deprime. Mamá tuvo una vida sumamente complicada y ella, su forma era orar. Y su forma hasta el sol de hoy es lo que a mí me rescató. Yo hoy en día lo identifico así. Por eso te digo, en las manos correctas todo actúa para bien. La palabra lo dice, ¿sabes? O sea, los que aman a Dios, todo actúan para bien. Yo amaba a Dios, pero yo no tenía una relación con Dios. Yo lo amaba, pero en un sentido de, bueno, él acá, yo acá. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tocar otros temas, pero mi imagen de Dios era el tipo rudo juez donde yo me tenía que portar bien, directamente relacionada a mi padre, ¿sabes? Claro. Entonces, a ver, yo vivía bajo esa situación, entonces veía a Dios como un Dios distante, donde yo no me podía acercar porque yo sabía que yo estaba metiendo la pata, porque yo sabía que yo no estaba siendo obediente por diferentes situaciones,
¿sabes? Creo que sí está claro tener tus objetivos, pero ponerlos en las manos correctas, porque nosotros, cuando digo que no podemos controlar nada, quiero hacer una acotación con un asterisco ahí, porque lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Y eso ya es bastante chamba. O sea, eso ya es... ¡Oh! ¡Es un trabajón! Entonces imagínate que vamos por la vida queriendo controlar que el del tipo de al lado se te pase el semáforo. No puedes. Lo único que puedes hacer es frenarte tú. Sabes que el tipo de al lado se pasa, no te pases tú. ¿Me explico? Y eso ya es suficiente chamba. Entonces, mientras nosotros trabajemos en nosotros mismos, sin caer en yo, colocándonos en las manos correctas, lo que tenga que pasar va a pasar si estás en las manos correctas. Si no, sería irresponsable de mi parte decirte, fluye, todo va a ir bien. No. Sí, no, creo que nos toca ser muy honestos, ¿no? O sea, a veces platicábamos, ¿no? De que justo el inicio de este podcast es ser reales. Y creo que muchas veces la iglesia como institución o nosotros mismos, la vida, nos ha enseñado que todo va a salir perfecto, ¿no? Esta vida Disney de sí, vas a conocer a esta persona y te va a ir increíble y te va a llegar trabajo. Y cuando te acercas a la vida real, cero se parece eso, ¿no? Cero. Vemos a lo mejor el diseño original, ¿no? Que es de la familia, pues aquí ya hay dos personas que mínimo desde los 13 años no tuvieron un papá y a lo mejor la distorsión que vivimos es muy grande. Sí. Pero de ahí viene otro lado que me fascina, que Dios nos impulsa a ver lo mejor de todo, ¿no? O sea, Jesús era muy vulnerable y dijo, en este mundo hay aflicción, o sea, no te voy a mentir, no, en este mundo hay una carga, pero no te preocupes porque yo ya vencí todo ese lado. Yo ya vencí esta parte de tirarnos al suelo y decir, es que la vida que me tocó es la peor. A lo mejor sí te tocó una vida súper fuerte. Yo he escuchado vidas impresionantemente fuertes que digo, no me puedo quejar de nada. La vida de mi mamá es una vida que digo, wow. Y ahorita me gustaría ir a esa parte también de los padres y cómo vemos a Dios. Pero es como ser real y decir, ok, aunque no me tocó vivir tanto, o aunque me ha tocado vivir tanto, ya lo viví. Ya no puedo hacer nada. Pero con lo que tengo, ¿cómo puedo sacar lo mejor para seguir creciendo como persona? ¿Cómo puedo utilizar estas herramientas que me tocaron para yo crecer, construir mi futuro y también apoyar a los demás, ¿no? Para que si están viviendo eso, no lo vivan de la misma forma. Mire, yo creo que es... A ver, ¿cómo lo digo? Eso es maravilloso de Jesús, ¿ok? Porque cuando uno lo logra entender. Si el mismo Jesús nos hubiese querido plantear esta cosa perfecta bajo la cual nos regimos hoy en día, y te lo dice alguien que por mucho tiempo, por lo menos 15 años de mi vida, viví queriendo ser el producto perfecto, ¿ok? No me quejo de mi trabajo, lo amé, disfruté cada instante de mi trabajo, pero también sufrí mucho. Y yo quería ser esa persona perfecta. Yo vivía bajo las expectativas de los demás. Si yo le gustaba a alguien, yo tenía dinero. Si yo no le gustaba a alguien, yo no tenía dinero. Qué fuerte. Entonces, Jesús nos muestra algo desde el inicio. Si él hubiese querido ese perfeccionismo, jamás hubiese nacido en un pesebre. De entrada. O sea, ya va. El Hijo de Dios podía seleccionar un palacio con sábanas de algodón egipcio. Sí. Y el tipo nace en un pesebre lleno de paja. Y con olores impresionantes. Exacto, imagínate cómo huele eso, gracias, porque yo pienso que yo soy muy maniática con la nariz. No. Y gracias, o sea, no. Cero. O sea, él nace ahí. Si tú analizas el comportamiento de los 12 amigos que escoge, están todos más locos, uno más que el otro. ¿Me explico? Entonces, cuando lo logras entender, dices, wow. Si hubiese querido ser la familia perfecta, su mamá no iba a ser una jovencita que iba a ser rechazada porque estaba embarazada antes de tiempo. Claro. No, hubiese salido en la revista Jerusalén Muno, ¿sabes? En la portada, como María la Divina embarazada. Sí. No pasó así. Entonces, eso es una mentira. O sea, tristemente nos desenvolvemos y cada vez más bajo una mentira que nos lleva a todo tiene que ser perfecto, pero si encontramos a Jesús, si conocemos a Jesús, nos damos cuenta que Él nunca nos habló de ser perfecto y
desarrolla todo perfectamente. Ahora, ahí te va. El tipo, y cuando digo el tipo no quiero sonar despectiva, pero es como se le presentaba N cantidad de cosas y él tranquilo. O sea, la escena, él tenía dominio propio. Claro. Y la Biblia lo dice, que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea, ese dominio propio también lo tenemos nosotros. O sea, imagínate cuando llegaron con esta mujer que llega entre las sábanas, desnuda, que la acaban de encontrar montándole cuernos, que no sé qué, la adúltera, y la gente la quiere apedrear. Y él, tranquilo, escribiendo en la tierra. ¿Tú te imaginas esa escena? O sea, eso yo quiero. Qué templanza, ¿no? Exacto. Ahí Él nos muestra la perfección. Ahí Él nos muestra algo perfecto. Que lo único que puedes controlar es tú. Y eso yo quiero. No lo tengo. Si te dijera, ay, si lo tengo, oh, le evitaría. No. Pero nos los dice Jesús, nos los dice Pablo cuando dice que Él puede estar en abundancia, en escasez. Todo lo puede en Cristo, todo lo puede en Cristo. O sea, Dios nos ha dejado, Jesús nos ha dejado justo eso para que nosotros eso que Él nos muestra lo podamos experimentar. Un poco parte de lo que dice, es traer el cielo a la tierra. Entonces, sea lo que sea la circunstancia, yo, Isabel, quiere eso. ¿Sabes? Que no me mueva. Claro, ¿no? Y hay un versículo que también habla mucho a mi vida y me recuerda esto, que somos bien imperfectos, que dice, su poder se perfecciona en mi debilidad. Total. O sea, Dios no quiere que sea perfecto y lo platiqué en un episodio con Iván, que espero que salga, si no se va a volver a grabar. Pero en contexto lo que les decía es que entiendo ese vivir con esta carga de tengo que ser perfecto. No por mi trabajo, pero aquí en la iglesia lo viví, ¿no? Yo llegué y hubo momentos donde tuve responsabilidades, donde compartía, donde yo anhelaba ser líder de jóvenes. Todavía anhelo ser pastor algún día, pero tomé muy mal esa carga. Y yo decía, es que si Dios es perfecto, yo tengo que ser perfecto de la forma donde yo no muestre ninguna debilidad. Donde yo en 6 años nunca lloré. Bueno, lloré 2 veces, creo, por cuestiones demasiado fuertes, donde mis amigos me dejaban de hablar porque este compa es demasiado perfecto. Y hay una frase de Andrés Speaker que me fascina que dice, vidas perfectas impactan, pero vidas vulnerables transforman. Wow. ¿Por qué? Porque nadie se va a identificar con un Diego que no se equivoca, un Diego que parece que todo haces bien, nada más va a decir como, yo quisiera ser así, que es parte de lo que hoy nos venden, ¿no? A decir, no, o sea, hay un rey David que se acostó con la esposa de otro y después lo mató, bueno, lo mandó a matar y después de eso, en su vulnerabilidad fue y pidió perdón y restituyó. Y así podemos ver a todos los hombres de la Biblia que me encantaría decir que son perfectos, pero al contrario, ¿no? Son tan imperfectos o somos tan imperfectos y ahí es cuando ves el poder y el amor de Dios que se perfecciona y que dice, no importa tu identidad, no eres tú, soy yo a través de ti. Exacto. Y regresando un poquito a tu historia y cómo lo has vivido, me gustaría hablar mucho de esto, de cómo el mundo nos vende que tenemos que ser perfectos, ¿no? Tú estuviste en diferentes concursos de belleza, estuviste en Miss Venezuela, si no me equivoco, que te acabo de preguntar, entonces no creo equivocarme. Sí. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se vive ese lado? Y después, ¿cómo crees que se proyecta a toda la sociedad? Creo que eso es súper interesante también. Mira, yo, a ver, como te lo dije al inicio, bueno, al inicio no, hace un ratito, yo pasé bastante tiempo de mi vida dependiendo, económicamente hablando, emocionalmente hablando, a nivel de autoestima también, a nivel de seguridad, sujeta a lo que los demás decían. ¿Sí me explico? Claro. Mi sueño nunca fue ser modelo, pero a mí, Isabel, yo iba cruzando por una calle y me dijeron, ¿quieres ser modelo? Y yo no tenía un peso, ¿sí me explico? Y fue como, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mi profesora de modelaje, quien me enseñó a caminar, a cómo posar y todo esto, mucho más sobre caminar, es Dayana Mendoza, no sé si lo ubican, Dayana Mendoza es Miss Universo.
una de las mujeres más preciosas de este planeta, no solamente por lo físico, sino por lo que su alma y su espíritu es. Y ella, me acuerdo que nos dio una clase, y en esa clase era una clase de fotopose. Ok. Yo estaba con 2 niñas más en ese curso, y me acuerdo que vi las fotos y yo me veía mal, ¿sabes? Nunca más regresé. Me salgo, me meto a trabajar en una librería. En esta librería fue una época de mucha actividad porque era época escolar. Bajé un montón de peso y cuando regreso me encuentro a Dayana en la calle y me dice, ¿por qué no regresas? Y yo, ok, puedo trabajar. Mi foco era, puedo hacer dinero, puedo trabajar, puede ser una salida, bla, 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 ¿sabes? Y después de eso, sin yo hacerlo consciente, hoy en día lo puedo observar, caí en un sistema que era eso, ser el producto perfecto para hacer que las marcas, productos y demás parezcan perfectos. Ser idealmente lo aspiracional. ¿Me explico? O sea, yo me tomé muy en serio, porque soy una persona bastante disciplinada, yo me tomé muy en serio el tema del modelaje y yo realmente hacía lo que se me pedía. ¿Sí me explico? Cuando yo llego al Miss Venezuela, yo tuve la fortuna de ser seleccionada sin haber hecho un casting. O sea, los venezolanos lo entienden. En Venezuela, el Miss Venezuela, no sé si hoy en día es así porque hace mucho que no rozo con este medio, pero el Miss Venezuela es un sueño, es una aspiración, es algo donde van, el casting son 400, 500 niñas por día. Wow. ¿Me explico? Y yo entré como perro por mi casa. Pero yo empecé a decir no a muchas cosas, a ciertas operaciones, a ciertas transformaciones, a ciertos comportamientos. Yo empecé a decir que no. Y ahí yo empecé a ser rechazada. Pero yo en la época, digamos que yo pude haberlo hecho diferente, hoy en día me doy cuenta, porque pude haber utilizado esa herramienta con mucha más, ¿sabes?, tenacidad, y no lo hice así porque yo simplemente estaba fluyendo, lo mismo como había sido toda mi vida, dejando que pasara, ¿sabes? A mí en el concurso me colocan prótesis mamarias, yo no quería, pero yo me dejo porque la mujer perfecta pues tiene que tener Ciertos estándares. ciertos estándares, ciertas medidas. Y hoy en día me encantaría decirle a todas las niñas que no se pongan eso, por cierto, que no tiene nada que ver, que no te va a hacer bien. Y en el momento no era así. Entonces, ¿cómo es? La neta, es un trabajo duro, como cualquier otro, porque todo lo que esté fundamentado en mostrarte como perfecto no va a dar un fruto que realmente te llene, ¿sabes? Por eso hay tanta gente de vida pública sometido a alcohol, drogas, diferentes cuadros médicos normales, con antidepresivos, con psiquiatra, con cosas, porque hay una premisa que es, tienes que ser perfecto. Y, insisto, no solamente en el medio público, sino en la vida misma en general. Cuando entras en una compañía puede pasar lo mismo, que quieras como destacar y ser perfecto. Y está chido esforzarse y está muy bueno querer hacerlo mejor en excelencia sin caer en yo. Claro. ¿Me explico? No, y creo que también hay una malformación más bien de la palabra perfecto, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan que el hombre perfecto es el que trabaja 24/7 y genera mucho dinero y etcétera, o la mujer que tiene ciertas medidas, que tiene ciertas características. Mismas redes sociales hoy en día veo que es un bombardeo de tus vacaciones se tienen que ver así, tu familia se tiene que ver así. Siempre subimos pues puras cosas donde nos vemos bien, ¿no? Y eso es algo que admiro mucho de ti, que siempre, o bueno, no sé si siempre, pero tratas de ser muy vulnerable en tus redes sociales, en lo que compartes, en cómo llevas tu proceso. Pero me gustaría primero hacer esta acotación de cómo hoy el mundo, y desde el principio, ha tratado de manchar la identidad del hombre.
¿no? De tú necesitas, cómo llega la serpiente con Adán y Eva, les dice, porque ustedes van a ser como Dios. Total. Y no necesitamos ser, o sea, Dios mismo. Necesitamos buscar ser vulnerables, pero vivimos en este constante bombardeo que a veces creo que dejamos que nos nuble a tal grado que terminamos perdiendo quienes Dios nos mandó a ser por querer agradar a este mundo. Sí. ¿No? Entonces es bien interesante porque ahí a veces perdemos el piso como humanos. Y lo quería llegar con eso porque creo que ya le di mucha vuelta. Es que justo el diseño de Dios, cuando le preguntan a Jesús ¿para qué fuimos creados? Lo dice muy sencillo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no tiene que ver con un trabajo, no tiene con cómo te vas a ver, no tiene con cómo te vas a vestir, con cómo vas a llevar una rutina. Se definen, busca amar y dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, para cerrar este punto, quería compartirte esto, Sí. que se me hace muy valioso el cómo tú también lo has llevado, ¿no? De decir, en esta primera etapa yo quería ser perfecta, yo quería venderme al mundo y ahora ya es como, no, o sea, no lo hagan. Bueno, de hecho, ahorita justo que para conectar esa idea, a ver, resumiéndolo en partes, ¿no? Yo desde los 16 empiezo a trabajar como modelo, me desarrollo como una modelo profesional, me lo tomo muy en serio, me hago una persona disciplinada que cuidaba absolutamente todo, la alimentación, el entrenamiento, la cosa, cómo se veía el cabello, la calva, ¿no? Para tratar de tener trabajo, esa era la realidad. Yo no tenía un hogar a donde regresar, yo no tenía un país donde regresar, yo empiezo a trabajar en México, yo vengo con un contrato de modelo, pasan 3 meses y yo no trabajo como nada de modelo, entonces empecé a hacer edecán, promotora, bartender, todo lo que podía con el fin de no puedo regresar porque no tengo a dónde regresar. Sin embargo, lo que yo vendía, en la época no estaba ni Instagram ni Facebook, o bueno, yo no tenía Facebook, y lo que yo vendía era que me iba bien. Yo en una ocasión tuve un conflicto familiar fuerte porque yo le había vendido a mi familia, me refiero a núcleo, padres, hermana, que yo estaba en una vida perfecta y realmente se volvió una malubicación de roles donde mi familia prácticamente me exigía porque yo estaba viviendo una vida perfecta, mientras ellos se la estaban pasando mal. No era responsabilidad de ellos, era responsabilidad de lo que yo había decidido proyectar, porque yo vivía bajo eso, bajo ese concepto de mostrar que está todo bien, primero para que no se preocupen, y segundo porque, bueno, yo estoy acá y ellos están allá. ¿Sí me explicó? Y te puedo firmar que eso no funciona, eso no sirve, eso no satisface, eso no llena, ¿sabes? O sea, a mí me da cáncer. Yo llevo los últimos 2 años en tratamiento oncológico. Hoy, gracias a Dios, no hay células cancerígenas en mi cuerpo. Gracias a Dios. Y a mí el cáncer me confronta contra una pared, ¿ok? Donde esa imagen se cae. Se cae porque yo primero no sabía cómo manejar la cosa. Cuando a mí me dan el diagnóstico, yo lo primero que pregunto es, doctor, ¿se me va a caer el pelo? Yo no pregunté más nada, ¿sabes? O sea, tanto era mi necesidad de verme bien que yo, doctor, ¿se me va a caer el pelo? Parte de tu identidad, ¿no? Claro, parte de mi identidad, mi seguridad estaba en cómo me veía, mi seguridad estaba en cómo lucía, mi seguridad estaba en que si generaba dinero o no, por cómo me veía. Si el cómo me veía se iba a ver afectado, cómo iba a generar ingresos, ¿sabes? Había todo basado en mí. Y cuando dices esto de, a ver, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, yo no me amaba a mí misma. Wow. Porque yo lo que estaba haciendo era vendiendo algo que yo no era. Yo estaba en un cuadro depresivo altamente fuerte, donde yo había aprendido a vivir con ese dolor, aprendido a sobrevivir con eso y aprendido a, estoy bien. Pero la realidad es que no estaba bien. Entonces, Isabel necesitó un cáncer, ¿sabes? Para afrontarlo, cambiar y decidir entregar a quien le tenía que entregar la única misión por la que estaba acá. Cuando a mí me dan la noticia, yo dije, me voy, ¿sabes? Listo, yo estoy cansada. ¿Por qué estaba cansada?
porque era una pelada que desde los 15 años estaba trabajando, viviendo una vida en un volumen, en una velocidad que no era, ¿sabes? O sea, fue como una frenada, fue como Dios diciendo, para, cálmate, ¿sabes? Pero yo estaba como en este rush, ¿no? Yo a los 23, me acuerdo, fue muy chistoso porque abriendo una ventana aparte, como te dije, yo a los 15 años tenía un novio, yo empiezo a tener un novio a los 13 años, era muy joven, y yo lo presento en mi casa como el padre de mis hijos. Y mi mamá me dice, mi amor, relacionarse es muy difícil. Si tú empiezas a relacionarte a nivel pareja a esta edad, es muy posible que tú a muy corta edad te canses. Y eso no es necesario. Y yo, ay, mamá, por favor, ¿no? No todos somos iguales. Ay, por favor. Claro, nada que ver. Y a los 23 años yo no quería saber nada. Wow. 23, 10 años después. Yo, que los hombres no, váyanse todos por un tubo, adiós. ¿Sabes? Tenía un cuadro de un problema que tiene la gente a los, no sé, 50, ponte. O sea, era un nivel que no era necesario. ¿Sabes? Lo mismo me pasaba cuando llega el cáncer, yo estaba viviendo algo que no era necesario. Y llega todo esto a moverme. Desde lo primero, el doctor me responde, tienes el 80% de probabilidad de que el cabello se te caiga a partir de la 4ª quimio. En la primera se me cayó el cabello. Qué fuerte. Si me explico fue adiós. Cuando yo caigo en este cuadro de, perfecto, yo me voy. Está todo bien. Mi hija tenía 2 años. Y Sara no llegaba a ser motivación suficiente para yo quererme quedar. Y ahí me identifiqué mucho con mamá, porque yo eso se lo reclamaba, ¿sabes? Yo le decía, o sea, nosotras no somos suficientes para que tú saques la cabeza del cielo y la pongas en la tierra, porque tus hijas la tienes en la tierra, perdón. Se lo decía yo a mi mamá muy chiquita. Y cuando yo veo esto y yo me encuentro ahí, yo me doy cuenta que mi hija no estaba haciendo suficiente motivación para quedarme, ¿sabes? Después de eso, en medio de mi situación, lo primero que hago es empezar a pedirle a la gente, ora por mí. Porque yo ni ganas ni fuerza tengo. Ora por mí. Y eso empezó a pasar. Por eso digo que la oración es tan poderosa. Y yo toqué fondo y un día me levanto, me habla una persona que hoy en día es una gran amiga, por eso en ese momento no la conocía. Y esa persona me dice, mira, el cáncer se vence con disciplina, como todo en la vida. Y hay un Dios que te respalda, si tú así lo quieres. Entonces, yo le pedí, ella me cuenta su testimonio, ella fue paciente oncológico también. Y ella me dice, yo le pedí a Dios que me salvara. Y que si Él me salvaba, yo me iba a ocupar de edificar la vida de las mujeres que pasaran por esto. Y eso lo hace, ella lo cumple. Increíble. Cuando ella me dijo eso, para mí fue como 2 cachetadas. Entonces yo agarro, paso por este momento y digo, ok. Bueno, yo me enojaba, porque en la primera quimio yo me la pasé muy mal. En la segunda quimio no tanto, porque ya empiezo a hacer herramientas de personas que llegaban. Esta persona que llegó dándome estos tips, otra amiga que llega a mi vida y me dice, güey, yo sé esto y esto te puede apoyar en todo este sistema, en todo este tratamiento, y eso lo aprendí gracias a ti. O sea, fueron conexiones muy padres que si te cuento, bueno, nos tardaríamos horas, pero empezaron a pasar cosas que para mí hoy en día las describo como sobrenaturales, donde yo decido, listo, si esto llegó, o tú me llevas, o me dejas bien. Pero si me dejas bien, esto tiene que servir para algo. Porque no va a servir solo para que Isa se salve y ya. Y empezaron a pasar cosas. Y empecé a romper con la estructura. Y esa ruptura de estructura fue dolorosa, muy dolorosa, pero fue necesaria. Yo juraba que yo era una persona sola. Cuando yo salgo y le digo a la gente, ¿saben qué? Yo no tengo un peso. A pesar de... Sí. Yo venía de un proceso donde años antes mi mamá había enfermado de cáncer, yo había mandado todo el dinero para que mi mamá se salvara, yo había comprado un departamento para que mi mamá tuviera un lugar donde vivir digno, yo tenía los ahorros en 0.0.
Y cuando yo salgo con la gente y le digo, mira, yo tengo dinero para pagar esto, sale gente de la cual yo hablé mal a aportar dinero. Entonces eso para mí fue una cachetada. Fue un reacciona. ¿Sabes? Vamos a romper con todo lo que tú construiste. Porque yo había construido algo con apariencias, con estructura, con mis ideas. Y la palabra lo dice. O sea, es como construir sobre arena. ¿Sabes? Yo no estaba fundamentada, a pesar de que creía en Dios. Yo no tenía una relación con Dios. Yo no conocía a Dios. Yo escuchaba de Él, pero yo no lo conocía. Yo lo tenía como Dios y yo. ¿Me explico? Es muy duro eso. Justo Iván Rosa Ajá. una vez me dijo, estaba orando hacia arriba y alguien le dijo, ¿por qué oras hacia arriba? Si tienes que orar hacia adentro, porque Dios está en ti, no está Wow. lejano. O sea, creo que la imagen que tenemos siempre es yo oro hacia Dios porque está allá. Y literal lo que vino a hacer Jesús es romper eso para que el Espíritu Santo viviera en nosotros y pudiéramos orar Ya. hacia adentro. Wow. Es decir, no estar lejano. No, es fuertísimo porque si ves a cuando muere el amigo de Jesús y está Marta y María llorando, ves a Jesús que llora con ellos. Sí. La única vez que Jesús llora es por ver el sufrimiento de sus amigos. Y se me hace tan profundo porque creo que vivimos con esta idea de que Dios es un Dios lejano y Exacto. ajeno a nuestros problemas. Exacto. Cuando no, o sea, Dios me está doliendo contigo, me duele que este mundo sea imperfecto, me duele que haya guerras, me duele que haya cáncer, me duele que haya hipocresía, me duele que haya tantas cosas. Sí. Pero yo voy a estar aquí acompañándote, ¿no? Y creo que tú viviste algo todavía más increíble, que lo voy a seccionar en dos partes. Primero, es que Dios no es mentiroso para no cumplir lo que Él promete. Total. Seamos conscientes o no seamos conscientes que estamos cumpliendo sus palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice dos cosas. Una, honra a tu padre y a tu madre y todo lo que hagas. Y tus años de vida serán extendidos, que es una promesa increíble. Y dos, que cuando nosotros damos, no le estamos dando a la persona, le estamos dando a Jesús mismo y Él no lo va a restituir. Y si ves tu vida, lo que estabas haciendo era honrar a tu mamá en cierto punto, no así haya sido la mamá imperfecta, que tú me cuentas, que yo creo que todos hemos tenido padres imperfectos, pero que dan su mejor lucha. Sí. Tú dices, está en este proceso, voy a sembrar sobre su vida. Y muchas veces creo que eso nos olvida que lo que sembramos lo vamos a cosechar. No, yo he visto cosas que mi papá sembró hace 40 años y hoy en día le dan de comer a mi familia por otros medios, ¿no? Es una historia rápida, interesante, porque mi papá hizo un equipo de voleibol con niños de 18 años, él tenía mucho dinero, los patrocina, los manda a un nacional, les paga viaje, hospedaje, comidas, llegan a la final y pierden. Wow. Y 40 años después, mi mamá va a pedir trabajo a Multiva, bueno, ella es asesora de seguros, llega con el director y dice, oye, ¿tú eres Diana Franco, la esposa de Daniel? Y mi mamá, sí, ¿por? Dice, es que yo estuve en el equipo de voleibol que tu esposo hizo hace 30 años, donde llegamos a la final, perdimos y todos estábamos súper tristes porque dijimos, decepcionamos a Daniel, nos pagó todo, o sea, qué feo, ¿no? De seguro nos va a llevar a comer al peor lugar que hay, ¿no? O sea, chavos de 20 años, llevarle unos tacos ya eran como gastar 40,000 pesos, yo creo, ¿no? Y más saliendo a un torneo y dice, y no, nos llevó al mejor restaurante que casi a la fecha he ido y nos dijo, pidan lo que quieran. Wow. Y les dijo, se esforzaron, dieron todo, ni modo, a veces se gana, a veces se pierde. Y en ese momento le dice, Dianita, lo que necesites en esta compañía, aquí estoy para servirte. Wow. Y es algo que pagó la universidad de mi hermano, pagó mi universidad, pagó nuestra comida por tanto tiempo. Y ver cómo Dios da de esa manera y cumple sus promesas es increíble. Y el otro lado que también me fascina es que en esta cercanía que Dios nos muestra, creo que a veces se nos olvida que para eso también puso al humano, para vivir en comunidad, ¿no? Hay un pastor que dice que una vez estaba en un servicio y vio una persona llorando,
una señora y empezó a orar así de Dios, ayúdala, se ve que está muy triste, abrázala, ministra su espíritu. Y dice que él nada sintió como Dios le dijo, yo no la puedo abrazar, abrázala tú, para eso te puse ahí, por algo eres pastor. Y fue como, wow, no, o sea, suena muy Ay. chistoso, pero es una realidad. Sí. A veces se nos olvida el impacto que podemos tener como personas de decir, en cierto tiempo alguien me abrazó, ahora a mí me toca abrazar a los demás, ahora a mí me toca llevar a la acción. Y ahí es donde me gustaría ver cómo tú has vivido este proceso de que gente justo te ha estado ayudando, te ha estado apoyando y cómo ha sido esa transición. Ahora tú empezar a tratar de compartir también este proceso para ayudar a más personas. Mira, para mí, como te lo digo, hubo un rompimiento de muchos esquemas, hubo un rompimiento de muchas estructuras, de mucha perfección mental en todos los aspectos. A nivel personas, yo entendí a través del dolor que implica tener una enfermedad como el cáncer, que era muy equivocado de mi parte, primero venderme como perfecta y segundo juzgar a los demás porque no eran perfectos, ¿ok? Nuestra chamba no es juzgar, la chamba del que es juez, y bastante pesada es de Dios, eso no es nuestro. Entonces a veces por este perfeccionismo, incluso me atrevo a decirlo, por la religiosidad, actuamos como los que tienen el derecho de juzgar a los demás. Yo era así, ¿ok? Yo admiro profundamente a las mujeres que salen a las 7 de la mañana en tacones y llegan a las 10 de la noche a su casa perfectas. Yo lo admiro, yo no he logrado nunca ser así. Pero antes, esa admiración yo la tenía en rechazo. Yo, mujer que llegaba entaconada, arreglada, era, ¿y esta qué hace? ¿Sabes? Un mal pensamiento, una mala cosa, porque, ajá, si la tipa arreglada, ajá, con apretada, ¿sabes? O sea, yo lo criticaba y me creía que yo era más pura, más santa porque yo uso ropa ancha. Si nos damos cuenta, si nosotros escribiéramos las estupideces que nos pasan por la mente, nos diéramos cuenta que en serio perdemos mucho tiempo en cosas que no nos llevan a ningún lado, que lo único que hacen es destruir. Y no solamente destruir al otro, porque en realidad no lo hacen con el otro, lo hacen con uno mismo, ¿sabes? Es cosas que son cosas que te destruyen, son cosas que te distraen y son cosas que te mantienen distraído. Y la neta que una persona distraída es una persona que no está viva, que no está despierta. Y al diablo no le interesa que estés muerto, le interesa que estés dormido. Entonces, caer en ese juicio, caer en esa crítica, es una de las formas de estar distraídos, ocupando, mirándote a los demás, señalando y no, hey, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué esto me pasa con esto? Tengo que trabajar en mí esto. Volvemos a lo que hablábamos, el dominio propio. ¿Por qué esa persona me genera esta reacción? Hay un trabajo que tengo que hacer conmigo porque, ¿qué pasa? Lo que te choca, te checa, ¿viste la frase que dice? Claro, sí, Hay sí. algo que esta persona me está reflejando que en mí salta por... Entonces ahí trabajamos en nosotros y nos damos cuenta del dominio propio, ¿no? Lo que te decía un poco de romper la estructura para mí fue un camino doloroso porque yo tenía mucho construido en base a esa perfección. Mi cuerpo físico se enfrenta con la pérdida del cabello, es lo primero, luego diferentes cirugías que me llevan a perder partes importantes de mi cuerpo y convertirme en alguien que yo realmente no llegaba a reconocer al espejo y que aún así hubiera gente que primero se quería juntar conmigo, segundo me quería ver, tercero me escribía. Yo estoy segura que la gente fue una respuesta a mis oraciones y es tan real que creo que Dios no se equivoca en absolutamente nada, desde la familia en la que te coloca, desde los amigos que te rodean, desde la persona que te topaste en la calle. Yo hoy más que nunca, y es algo que yo tengo que trabajar en mí, yo hoy más que nunca creo que nada es casualidad, absolutamente nada es coincidencia de, ay, ups, pasó, hay un algo y un para qué detrás de cada cosa. A mí el cáncer me lo demostró por la cantidad de personas que vinieron
de hace años que no hablábamos y de repente estaban donando en la campaña de recolección que hice, o de repente estaban mandando un mensaje, o de repente me estaban diciendo, Isa, estoy orando por ti, fue una respuesta. Porque te digo que Dios no se equivoca, porque creo que de hecho nuestra familia es un campo de entrenamiento para lo que nos espera afuera. ¿Sí me explico? Siempre en las familias está el tío loco, la tía borracha, el tío mala onda, el papá bueno o malo. Siempre hay algo de lo que realmente vamos a vivir afuera. Y no es casualidad. Creo que hay una bendición detrás de todo, incluso cuando no lo parezca, ¿sabes? Pero es parte de lo que vamos a vivir afuera porque la gente con la que nos topamos es así. Todos somos, como decíamos, imperfectos. Todos... Hay una frase que dice un amigo que la verdad no es muy buena, pero dice, todos tenemos un muerto dentro del closet. Ok. Y es como... ¿No? No, tengo dos. Exacto. Pero dices, o sea, sí es cierto, todos tenemos una pata coja, ¿sabes? Entonces, cuando ya lo entiendes y empiezas a pensar, vamos a decirlo, por eso el trabajo del dominio propio es un trabajo diario, es un trabajo de salir todos los días y decir, ¿qué haría Jesús? Por eso está padre conocer a Jesús. Claro. ¿Sabes? ¿Qué haría Jesús ante esta persona? O sea, la mujer que lo toca en el manto, que él pregunta quién me tocó, ¿no? ¿Por qué y cómo, no? Exacto. No, y está increíble. Ahorita me venía mucho un libro de Erwin McManus, Okay. que se llama El genio de Jesús. ¡Ay, qué buen libro! Es brutal, o sea, la primicia de ese libro, obviamente te explica cómo Jesús es un genio en todo, Claro. ¿no? O sea, es un genio a nivel mundial, fuera de cómo lo consideres tú, si es deidad o no, pero dice, la parte más genia de Jesús, o lo más genial de él, era su capacidad de ser empático. Total. Porque el humano carece de la empatía. ¿Por qué? En parte creo que es porque es más fácil juzgar al otro y dejar de juzgarnos a nosotros. Claro. Es más fácil ver la astilla en el otro que ver la paja. ¿Por qué? Porque duele. No es un proceso de ser sincero. Y creo que en la iglesia a veces se vive mucho, ¿no? No, yo voy a ser súper religioso con los demás para que entonces yo no esté tan mal. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia que era súper duro con mi mamá. Y espero ya no serlo. Y sí, perdón. Te amo. Pero si era me decía, oye, ¿puedes bajar a comprar, no sé, en ese tiempo fumaba cigarros? Y yo era como, no voy a seguir tu pecado. Ese era mi pensamiento. Y era como decirle, pues estás mal, ¿no? Estás errónea. Y ella en su lucha de quererse acercar a la iglesia. Y así demasiadas actitudes. Hasta que un día entendí y me pasó con una persona de la calle que vino a la iglesia, no la querían dejar pasar. Me puse a hablar con él, empezamos a ministrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y llego con una persona y le digo, oye, ayúdame a que se bañe en tu casa. Y me dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a cambiar? Alguien que llevaba años en esta iglesia. Y me deprimió tanto el que me dijera, no, o sea, ¿cómo crees que eso va a cambiar? Y cuando me dice eso, sentí tanto de parte de Dios él, así como lo ves de sucio por fuera, así de sucio estás por dentro. Claro. Y si lo hice contigo, este cambio, o lo estoy haciendo contigo, ¿por qué no lo podría hacer con los demás? Porque si recibo gracia cuando yo he lastimado a otras personas, pero porque yo no doy esa misma gracia cuando otras personas lastimadas vienen y me lastiman a mí. Claro. Y yo no digo, yo no sé qué ha vivido, yo no sé por qué está mal encarado, yo no sé por qué me está reclamando, yo no sé por qué está haciendo de esta forma. Sí. Y es muy fácil, ¿no? Sí, Irnos por esa vertiente. Pero otro libro de Erwin McManus, que se llama El camino del guerrero, dice justo, nosotros fuimos llamados a ser guerreros. Y guerreros por la paz. ¿Por qué? Porque vivimos en guerra. Y lo que a nosotros nos corresponde es decidir si vamos a pelear para construir este mundo o si vamos a pelear para deconstruir este mundo y destruirlo como todos los demás, o ser pasivos y dejar que se vaya todo a la fregada. Claro. ¿No? Y eso es algo que me llama mucho de la atención de ti, porque yo soy muy estructurada, yo soy muy ordenada,
Y llevándolo a lo práctico, me gustaría saber cómo ha sido para ti en el día a día salir de esta depresión, de esta enfermedad, qué acciones has tomado y cómo después de eso lo has replicado también con más personas. Mira, hay una pastora, podría decirse, ella se habla de sí misma como una maestra, Ujú. Joyce Meyer. Muy conocido. Sí, es muy buena. Ella en una de sus prédicas, en una de sus clases dice, algunos cristianos necesitamos callarnos para predicar. Yo también caí en ese juicio de la religiosidad, en ese juego de la religiosidad, no en ese juicio, en ese juego de la religiosidad, ¿no? En llegar y prácticamente preguntar cuáles son las reglas de este club, ¿no? Yo venía de yo crezco con religión católica, yo participaba en el grupo de la iglesia, yo cantaba en el grupo de la iglesia, yo estaba como súper metida hasta que me salgo de mi casa. Y después me alejo un poco, pero cuando yo entro al cristianismo fue como, ok, ¿y qué hacemos en diciembre? ¿Y la Semana Santa qué se hace? ¿Sabes? Sí. Era ¿Y cómo como, me tengo que vestir? exacto, era un poco mirando como las reglas, ¿no? Sí. Como lo mismo que traía de allá, pero ahora acá. Me acuerdo cuando la primera persona me cuenta sobre como lo que representan las imágenes y yo era una persona que cargaba 350 estampitas en la cartera. Ok. Y yo agarro las 350 estampitas y las saco y fue como hacer esto, ¿sabes? Fue como quitar un grillete que me impedía libertad. Y entonces yo ahí entendí un poco como lo que era la verdad, conocerán la verdad los hará libres. Entonces ha sido un proceso, ¿sabes? Pero retomando, porque me puedo tardar horas hablando, retomando un poco cuando yo escucho esta frase de Joyce Meyer, que dice, algunas personas no necesitamos callar para poder predicar. Yo, wow, yo necesito callarme, porque yo hablo de las 3 carreras que puse cuando era chica, comunicación social hubiese sido mi carrera ideal, ¿sabes? Porque realmente me gusta, porque realmente hay algo más fuerte en mí que es un hablar, un comunicar, un vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Hoy en día, gracias a Dios, trabajo gracias a ese nivel de conexión y hablamos y conectamos a este con este y así. Eso viene en mí, es parte de cómo Dios me hizo. Pero resulta que cuando se trata de Él, a veces necesitamos callarnos la boca y realmente ser el ejemplo a través de la acción. A mí eso me lo ha enseñado muchísimo mi hija, porque no sirve de nada que yo le pida, grite, exija algo si yo hago completamente lo contrario, ¿no? Y la vida misma es así. No sirve de nada que salgamos a juzgar, decir, hablar, si nosotros hacemos lo contrario. Por eso insisto, el trabajo del dominio propio es un trabajo diario y es un trabajo constante que se da o se nos facilita conociendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no nos pidió nada que Él no pasara. Él no nos pide nada que sea desconocido para Él. Entonces, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo fue mi proceso? Primero yo empecé a pedir ayuda. Fue decir, no puedo. Entender que nosotros solos no podemos. ¿Cómo cuesta, no? Pero es cierto. Esta mentira, y lo siento si voy a romper varios esquemas mentales, que dicen, tú puedes, tú solo puedes. Papi, no. O sea, lo siento, no. No puedo. Yo no podía. Yo creía conocer un Dios que yo no conocía. Yo le creía a un Dios que no sabía lo que decía, a pesar de haber estado años en religión. Yo venía a la iglesia y, ay, sí, yay, aparentar la familia perfecta cuando nos estábamos matando antes de entrar a la iglesia. Yo entendí que yo no podía en mis fuerzas y que en ese momento necesitaba pedir ayuda. Entonces, paso 1, si no puedes, pide ayuda. Si tú puedes reconocer en ti mismo, mira, ¿sabes qué? Esto me está superando, pide ayuda. Por eso es hermoso una congregación. Por eso es hermoso reunirse. Cuando la gente dice, ay, no, yo tengo mi relación con Dios y yo no voy a la iglesia. Yo, Isabel, necesita la iglesia. ¿Sí me explico? No por la reunión y sí por la conexión. Claro. ¿Sabes? Donde es demasiado hermoso poder mandar un mensaje. Oigan, pueden orar por mí. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué? Porque yo siento que mis oraciones están topadas. Porque yo estoy sintiendo
lo que sea que estés sintiendo va a haber alguien que te va a decir no. Pero ¿sabes qué? Yo oro por ti. En la Biblia está, cuando Moisés está en esta batalla donde empieza a perder el pueblo, él no podía seguir teniendo los brazos levantados y tenía 2 personas que le estaban levantando los brazos. Paso 1. Paso 2, es como un niño. ¿Ves? Nosotros podemos ser niños espirituales y podemos vivir la vida como niños espirituales. Podemos congregarnos 60 años en la iglesia y seguir siendo niños espirituales. Entonces hay un momento en que como los papás le decimos al niño, ven mi amor, camina, yo te ayudo. En algún momento lo sueltas. Todos pasamos por un momento donde fuimos soltados y es parte nuestra caminar. Ya es una decisión. Porque si espiritualmente somos niños, físicamente no lo somos. Entonces en nosotros está decidirlo. ¿Quiero seguir siendo un niño o quiero realmente caminar por mí mismo para el día de mañana poder agarrarle la mano a alguien y llevarlo? Wow. ¿Sabes? Entonces en nosotros está un momento en el que toca decidir, ok, listo, ya oraron por ti, ya te metieron en toda cuanta vigilia de oración existe, ya lo hicieron, ¿estás orando tú? Porque tampoco consiste en, oigan, oren por mí, yo estoy aquí viendo Netflix. Sí, yo me lo voy a pasar cool. Exacto, déjenme aquí, yo me voy a ir de fiesta, pero ustedes oren por mí. Sí, claro. Ey, está padre celebrar, y de hecho Dios lo pide, o sea, su primer milagro fue multiplicación de vino. ¿Sí me explico? Salud, digo, amén. Sí. O sea, pero tiene que haber una congruencia. Ok, si tú estás pidiendo una oración en algún momento, ok, perfecto, hoy no puedes, yo te levanto los brazos, pero va a llegar un punto donde nosotros tenemos que decidirlo. Y la verdad es que sí podemos pasar la vida viviendo como niños. Sí podemos pasar la vida viviendo bajo un estándar, bajo un nivel. Pero Dios nos dice, hey, yo quiero que vivas acá. No quiero que te quedes aquí, quiero que vivas acá. Y para eso el camino es nuestro. Hay un libre albedrío y una decisión. ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? Entonces, bueno, después de eso, me tocó el momento en donde mis amigas ya no podían orar por mí. Nosotros empezamos a hacer un grupo poderosísimo, donde yo entendí un nivel de oración diferente, un nivel de oración donde había liberación, un nivel de oración donde había batalla espiritual, donde literalmente orar no era, papi, aquí estoy, muchas gracias por todo, amén, buenas noches. No, era batalla espiritual. Y a mí eso me encantó porque fue como subir un poco de nivel de basta este tipo de oración de, ay, sí, bonita y ya, chao. En el momento mis amigas se ocupan y yo estaba sola. Entonces ya, eso lo hacíamos los sábados. Los sábados ya no había nadie orando por mí. Te tocó a ti. Pues a Jesús le pasó, ¿no? O sea, cuando va al Getsemaní, antes de morir, le dice a sus amigos, oigan, ¿pueden orar por mí? Se durmieron. Digo, tus amigas no sé por qué no pudieron, pero ellas se durmieron. Total. Y eso está bien, está escrito porque va a pasar. Sí. Entonces, por eso le digo, no nos va a pedir nada que no conozca. O sea, en algún momento la gente no te va a hacer la chamba, es tu chamba. Porque la realidad es que cada uno también está en su propia vida. La realidad es que cada uno carga su propia cruz. Entonces no te puedes enojar porque la otra persona no pueda. O, ay, me enojé porque si en la iglesia no oran por mí. Basta, en algún momento tienes que hacerlo tú. Y conocer al Dios al cual le crees. Y eso está hermoso porque está ahí, ¿sabes? Me sirvió mucho también buscar diferentes versiones de la Biblia. Ok, es increíble. Eso necesito decirlo porque yo pasé mucho tiempo como creyente leyendo la Biblia y diciendo... No entiendo la Reina amén. Valera. ¿Sabes? Sí, eso, amén. Y en la cabeza decía, ¿qué dijo? O sea, no entiendo nada. Entonces me sirvió un poco como dedicarle tiempo a, ok, necesito entender qué es esto. Porque me parece que me suena, pero por ahí no. Y buscaba diferentes versiones. Para eso está buenísimo el teléfono, ¿no? No tengo 150 Biblias, tengo una, que sí es la Reina Valera, por cierto. No, mentira, tengo dos, ahora tengo dos. Y la otra es Nueva Traducción Viviente. Okay. Y buscar un poco lo que iba leyendo, o lo que iba recibiendo, o lo que de repente decían en la iglesia. Nosotros tenemos la bendición de tener pastores que nos los llevan mucho a la realidad. Claro. Y no nos hablan de un tema que salimos con cara de... ¿De qué acaban de decir? Exacto, ¿no? se me olvidó. Que no. casi regresamos a las misas en latín. Exacto. Por cierto, qué cosa tan loca. Pero, o sea, nosotros tenemos esa bendición, pero si no, es nuestra chamba. Al final del día, la relación con Dios es una decisión propia, es una elección. Por eso me gusta y cada día más, cada más que conozco a Jesús, me gusta más en un sentido de decir, wow,
porque no te obliga, entonces ¿por qué nosotros nos vamos a convertir en, ay, es que si no eres cristiano, chao? Claro. O sea, si Jesús nunca nos puso ese ejemplo, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Sabes? Yo creo que son como los dos puntos más importantes, técnicamente hablando. Luego, hay algo más. Cuando estás en batalla, sobre todo cuando estás en batalla, porque la realidad es que todos vivimos batallas, unas más leves, si lo ponemos a comparación, pero en realidad no es necesario. Unas que no parecen tan graves y otras que parecen graves, ¿no? O sea, cuando tú dices cáncer, el cáncer tiene una connotación de muerte muy alta, entonces la gente le suele ver como... Sí, hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Exacto, pero puede estar una persona viviendo una depresión que no se le ve. Claro. Y está siendo peor que tener un cáncer, ¿sabes? Sí, 100%. Entonces, sea cual sea la batalla, nosotros tenemos que cuidar lo que vemos y lo que escuchamos. Porque es como, mire, yo soy alcohólico, no te vas a ir a una fiesta, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea... Sí, empezamos a alimentar nuestras debilidades, ¿no? Exacto. Es como, hay un ejemplo que me gusta mucho, que tendemos a ser este mexicano que está en el metro, uh-huh. Y ya ves que está la línea amarilla que es no pases de aquí por seguridad. Uh-huh. Y el humano tiende a cruzar la línea y estar viendo, y estar viendo, y estar viendo, y no sabemos cuándo va a llegar alguien, se va a tropezar, nos va a tirar y nos va a atropellar el metro. Exacto. Y creo que es lo mismo con eso de que estamos viendo, que estamos escuchando, estamos jugando, a poco voy a ir a alimentarlo hasta que ya nos damos cuenta que ya estamos abajo y exacto. Ya nos atropelló. Exacto, y justo ahí volvemos a caer en lo mismo del dominio propio, porque ahí es donde está la mayor tarea. O sea, hay tanto trabajo que hacer con nosotros mismos, ¿sabes? Que perdemos mucho tiempo haciendo ese trabajo con los demás. Y cuando tú trabajas en ti, se vuelve consecuencial, ahora sí, el resultado. Y ahí es cuando la gente llega y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero lamentablemente, lo que decíamos un poco al inicio de cuando empezamos a hablar sin estar grabando, lamentablemente nos hemos vuelto como tan sistemáticos que cuando decimos, no, es que yo soy cristiano, ya la gente pone una pared, ay, este no hace esto. El persinado, ¿no? Total, este no va al cine, o sea, me ha pasado de, por ejemplo, ir a asados, tengo muchos amigos argentinos, entonces hacen asados que es como parrillas, ¿no? Entonces van a hacer sus parrillas y te dicen, agua, ¿no? O tengo agüita de Jamaica. O refresco. Exacto, tú, coca, ¿qué querés? Porque bueno, también tengo vino, pero vos no tomas vino, ¿no? Y yo... Y tú, solo mezcal, gracias. O sea, sí, dame un mezcal. No estoy promoviendo sí. eso. Pero no sí es como que... en ese punto, pero... Exacto, sí es como que este punto de que dices, no, ya va, o sea, se vuelve un poco hasta como medio contraproducente decir, no, lo que pasa es que, ¿qué hiciste? ¿O por qué te mantienes así? Mira, es que yo soy cristiana. Entonces ya la gente dice, bueno, está bien. Y ahí ha sido un desafío, para mí ha sido un desafío. Porque... sin querer caer en esta vender una imagen perfecta, la gente me busca creyendo que yo me he sido perfecta. Claro. O que yo me la he llevado muy bien. Y es ahí cuando necesito mostrar lo contrario. Y decirles, no, yo me la pasé muy mal, yo me deprimí mucho, yo peleé, lloré, pataleé, todavía... yo me meto en mi cuarto a berrear, no a llorar, a berrear, porque hay cosas que no entiendo y que me encantaría entender, pero a lo mejor nunca las voy a entender. Y es que Dios no me tiene que dar explicaciones. Entonces yo estoy en las manos de Él y lo que Él sea que esté haciendo va a servir no solo para mí, sino para los demás también. ¿Me explico? Sí, no, qué increíble, de verdad. Me encantaría seguir platicando de todo eso. Pero eso sería una cadena, el tiempo una nos película. Va a comer, pero no, me impacta muchísimo tu perspectiva de cómo ves la vida, pero sobre todo tu transparencia. Hay un libro que te regalé, sí, que se llama La Última Flecha, y
algo que puntúa, y parece que hoy estoy promoviendo a Erwin McManus con todo mi ser, que sí lo amo, léanlo, pero me fascina cómo dice, el legado más fuerte que podemos dejar no es físico, es espiritual, es emocional, es lo que podemos impactar a nuestro alrededor y a nuestras futuras generaciones. Exacto. Y es algo que honro de ti porque veo que lo haces, que lo intentas, que sé que tu hija va a crecer con muchas enseñanzas de lo que estás llevando y que muchas personas van a ser bendecidas y están siendo bendecidas por todo lo que estás viviendo y la transparencia con la cual eres para podérselo compartir a los demás. Así que muchísimas gracias, Isa, de verdad, por estar aquí. Me encantaría después seguir hablando porque nos quedamos, yo creo que a la mitad. Parte 4. Sí, O sea, empecé a los 15 y tengo 33. Mira todos los años que nos faltan. No, nos falta un mundo. Hay muchísimos temas, pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y espero que regreses. Gracias a ti, Diego. Y mira, yo quiero como resumir justo. Gracias por eso, porque de verdad lo valoro. A ver, nosotros necesitamos ser los vehículos para lo que queremos mostrar, ¿ok? Al final del día somos un cuerpo con un alma, pero que en realidad está con un espíritu dentro, no somos solo esto. Claro. Y nosotros tenemos la elección de qué vamos a aportar, qué es lo que quiero que more en mí. Por eso la decisión de tener una relación con Dios es una elección, donde nosotros decimos, ok, yo quiero que tú seas la gasolina que mueva este vehículo. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos esa elección de hacerlo. Y yo creo que siempre que elijamos que sea Dios, que sea Jesús, que sea el Espíritu Santo el que more en nosotros, siempre va a ser una buena elección. Eso no garantiza que el camino se vaya a ver súper divertido, eso no garantiza que vayas a estar exento y ahora levites, eso no garantiza que no vas a llorar, no vas a sufrir, no la vas a pasar mal, no, pero significa que a pesar de lo que sea que estés pasando, algo más grande que tú te va a levantar. ¿Me explico? Y a mí me encantaría que toda la gente, sobre todo los jóvenes, elijan esto, porque se pueden evitar tanto dolor, ¿sabes? Se pueden evitar tantas distracciones, tantas cosas que no nos van a llevar a nada, y podemos transformar vidas, pero no con nosotros mismos, sino porque decidimos que aquel que es más grande more en nosotros, ¿ok? Porque Él ya está ahí. Simplemente es decirle, ok, sí, te abro la puerta, pásate, siéntate. Claro. ¿Me explico? Habita aquí. Entonces, lo que tú hoy en día ves es el resultado de una elección. Yo lo hice religiosamente. Sí, Señor, moren, te entrego, tú eres mi vida, yo creo en ti, tú moriste por mí, amén. Y esta parte de la Biblia que dice, de oídos te conocía y ahora mis ojos te ven, yo lo vi a través de un proceso de dolor que me encantaría que nadie lo pasara, especialmente, no sé en qué fecha salga esto, pero especialmente en este mes, que es el mes de octubre, rosa y todo el tema, ¿sabes? Me encantaría que nadie lo pasara, pero la realidad es que va a seguir pasando. Pero podemos vivir las cosas diferentes siempre que hagamos esta elección. Entonces, ojalá nos convirtamos en personas que logremos mostrar lo que justo Dios ha hecho con nosotros a los demás, ¿sabes? Porque lo que tú hoy en día ves es el resultado de esa elección, no es el resultado de mí. Isabel solita se quería ir, Isabel solita estaba cansada, Isabel solita no quería seguir viviendo acá, quería morir, y Dios hizo todo lo contrario. Entonces, pues la gloria para Él. Wow, qué increíble, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues nada, muchas gracias también por estar esta semana con nosotros. Nos vemos en la que sigue. Dios los bendice. Chao, chao.